Somos alumnos de la Universidad de San Martín de Porres y el día de hoy nos encontramos en el Colegio José Sebastián Barranca con el director de la institución educativa para tratar sobre el tema, que es nuestro tema, el maltrato infantil. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿nos podría decir su nombre? Mi nombre es Demetrio César Rayo. ¿Qué edad tiene? Mi edad es 52 años. ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es la de ser educador por naturaleza y también tengo formación en matemáticas. ¿Desde cuándo es director de la institución educativa que dirige usted actualmente? Actualmente dirijo a partir de marzo de este año esta institución educativa. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas acerca del maltrato infantil. Por favor, ¿nos podría definir qué es para usted el maltrato infantil? El maltrato infantil es un tipo de violencia que ejercen las personas contra los menores, ya sean niños o adolescentes, ¿no? Es un tipo de violencia que a veces realizan los padres, las personas mayores o a veces también entre los mismos adolescentes. Muy bien. Según la experiencia que usted tiene como profesor de niños y niñas, ¿qué tipos de maltratos existen y cuál de ellos es el más frecuente que usted haya podido observar? El más frecuente en los colegios es lo que se deduce a partir de los apodos que a veces los niños le dan como apelativos a otros compañeros, ¿no? Ya sea por un defecto físico o por una lentitud en su aprendizaje. Entonces constantemente a veces ya le colocan, digamos, un apodo, ¿no? De tal manera que constantemente ya eso le crea, digamos, una baja de su autoestima a sus demás compañeros, que son los perjudicados. ¿Qué manifestaciones emocionales o de comportamiento se pueden observar en los niños que están siendo víctimas de maltrato infantil? Generalmente son niños callados, ¿no? Que no hablan mucho y generalmente también no tienen un buen rendimiento en los cursos y no participan en los recreos y no realizan amistades también con sus compañeros. Otra pregunta, ¿cómo son las familias en las que se ejercen malos tratos hacia los niños? Generalmente son familias donde no está bien constituida, no está bien constituido el hogar. O sea, a veces viven con el papá, viven con la mamá o solamente viven con los abuelitos. O sea, no existe la presencia del padre o la madre en esa casa. Otra pregunta. En nuestro país hemos asociado el maltrato infantil con la disciplina hacia los niños. ¿Qué piensa al respecto usted de esto? La disciplina ha cambiado en estos tiempos, ¿no? Antes la disciplina era pues a través del castigo o el castigo físico. En estos tiempos ya la disciplina se hace de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe la tecnología, existe bastante información, entonces es más factible hacer una prevención, ¿no? A través de la prevención se evita, digamos, algunas actitudes de maltrato entre los niños, ¿no? Y la prevención puede ser a través de charlas o talleres que pueden desarrollar algunos especialistas o de repente en el mismo colegio un psicólogo o de repente el personal directivo. Hay varias instancias para poder abocarnos a esa tarea de la prevención. Bien. ¿Usted tiene algún conocimiento del porcentaje aproximado de niños y niñas que son maltratados en el Perú? Si me hablas a nivel nacional, yo no tengo una cifra exacta, porque cada realidad es diferente. Si usted me menciona, digamos, un distrito, yo le puedo decir, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? Si usted me hablara de barrios altos que yo más o menos conozco, yo veo que ahí el maltrato infantil debe ser más o menos, por lo menos siquiera un 20%, ¿no? Quizás en otras zonas sea un poco mayor, un poco menor. O sea, dependiendo, mucho tiene que ver el entorno socioeconómico donde vive el niño y mucho tiene que ver también la educación de los padres. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Qué efectos a largo plazo tiene el maltrato infantil en las personas que han sido víctimas?
A largo plazo, pues estos alumnos, como le decía al inicio, su rendimiento es bastante debajo del promedio, ¿no? Y normalmente son niños lentos en el aprendizaje, son niños que a la larga no tienen aspiraciones profesionales. Entonces son niños que se dedicarán pues a ser ambulantes, o de repente niños que se dedicarán a trabajar en cosas menores, porque le falta esa aspiración o ese sentido de querer ser mejores, ¿no? Entonces ese tipo de aceptación y motivación está debajo del nivel en ellos. Bien, ¿el maltrato psicológico es peor que el maltrato físico? ¿Usted qué opina al respecto? El maltrato psicológico es tan igual que el maltrato físico. No podemos decir que es peor, podemos decir que es igual. ¿Por qué? Porque el maltrato psicológico también gravita, digamos, en el niño. O sea, gravita de tal naturaleza que ya lo derrota y de repente ya no va a querer hacer otras cosas a futuro. Ya existe el temor al error, el temor al que dirán, el temor a fracasar. Entonces, a veces pareciese de que fuese un maltrato leve, pero es lo suficientemente fuerte en un niño que tiene un impacto bastante mayor. Bien. ¿Usted qué hace cuando un niño o una niña le cuenta que está siendo víctima de maltrato? Ya. En el caso del maltrato en las instituciones educativas, cuando se evidencia realmente, de acuerdo a las investigaciones que hacemos, lo primero es que acá en todas las instituciones educativas se acostumbra a tener un comité de convivencia o un comité de tutoría. Entonces, a través del comité se hace, digamos, indagaciones con respecto a verificar cuán fuerte ha sido el maltrato, conversar con sus padres, conversar con sus compañeros y buscar la forma de que eso no se vuelva a repetir. Y si en el caso fuese un poquito ya de mayor fuerza o de mayor dificultad, ya se eleva a las autoridades superiores, que en este caso es el Ministerio de Educación. Hay un programa que se llama CICB, entonces, virtualmente se ingresan los datos del niño, su edad, el grado a que corresponde, el incidente que ocurrió, y se le hace un seguimiento, ¿no? Conforme vayan pasando los días. En los casos de niños y niñas que viven en silencio del maltrato, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Por qué muchos profesores son indiferentes a pesar de tener conocimientos de que uno de sus alumnos vive en violencia? Bueno, pero ahí hay una respuesta, ¿cómo se llama?, premeditada, podríamos decir, porque se dice que muchos de los profesores se dan cuenta que eso depende mucho del maestro, porque si el maestro detecta a tiempo, indudablemente eso ya en el transcurso del año escolar ya no es dificultad. O sea, si un alumno que no asiste, primero, no asiste frecuentemente, tiene bajo rendimiento, no participa en las actividades del colegio, frecuentemente es callado, es ya casi una evidencia de que ese alumno tiene algún tipo de maltrato, ya sea en su casa, ya sea en su entorno o en algún lugar. Entonces, inmediatamente se llaman los padres. Y si no están los padres, se tiene que hacer una visita a su casa del niño para verificar cómo realmente vive. Y a veces uno se da con la sorpresa de que todos viven en un solo cuarto, de que de repente hay carencias económicas, de repente el ambiente donde vive es una quinta, o hay delincuencia, o sea, hay muchos factores externos que son ajenos al colegio. Bien. ¿Puede llegar a recuperarse completamente un niño que ha sufrido algún tipo de maltrato? Sí, por supuesto. Las investigaciones nos respaldan en ese aspecto, porque un niño, pues, se le llama niño, nosotros en la edad escolar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, son niños menores,
los cuales conforme se van desarrollando, cuando llegan a la secundaria, ya son otros niños, que han superado, digamos, de repente muchas dificultades que lo tuvieron de pequeños. Entonces uno a veces es testigo, cuando uno está en el colegio, todo su etapa de calor del niño se da cuenta realmente que ha habido, digamos, progresos, ¿no? Y sí, es posible que se reinserten también con sus compañeros, que puedan optar por una opción profesional. Esto es factible, siempre y cuando pues haya la atención del caso. Claro. Bueno, ¿cuál es la ruta a seguir cuando se identifica a un alumno que es maltratado en el hogar por los padres? ¿La escuela tiene alguna obligación de avisar a las autoridades pertinentes para que tomen cartas sobre el asunto? Sí, eso sí ¿cómo se llama? Es una responsabilidad del personal directivo de todas las instituciones. Cada vez que uno tiene conocimiento de que realmente un niño viene maltratado o es maltratado en su casa, uno tiene la obligación de hacer las denuncias correspondientes al Ministerio Público, a la Comisión del Sector, o a la UGEL, o poner en conocimiento al Ministerio de Educación. Uno tiene que utilizar todas las instancias correspondientes para dar protección a ese menor. Bien. ¿A qué lugar debemos acudir cuando sabemos o tenemos sospechas de que un niño está siendo maltratado? Y en ese caso, ¿cómo puede ser la denuncia? ¿Tal vez anónima o...? No, inmediatamente cuando un niño es maltratado, a la Fiscalía de Familia. A la Fiscalía de Familia el director tiene que hacer la denuncia y eso pues no requiere, digamos, mucha demora. Eso ya inmediatamente se tiene que informar a las autoridades. Y justamente en la Fiscalía de Familia ya hacen las investigaciones correspondientes. Bien. ¿Qué mensaje, ya para culminar, qué mensaje le diría a muchos colegas suyos que son insensibles frente al maltrato infantil que viven sus alumnos? Que a veces algunos no tenemos la suerte de ser padres. Yo sí soy padre, entonces nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces sentimos lo que ellos sienten también, ¿no? El sentimiento es recíproco. Entonces el mensaje le haría a todas aquellas personas que están involucradas en la educación de los niños es que es velar por su cuidado y su bienestar, porque en verdad son niños y algún día van a ser jóvenes, quizás mañana van a ser adultos y ellos son los que nos van a reemplazar a nosotros. Y la tarea de nosotros es orientarlos y tratar de que esta nueva sociedad sea la sociedad de ellos y que nos provea pues de un futuro prometedor donde haya menos violencia, más paz, mayor progreso, mayor cultura en todo ámbito, ¿no? Eso sería el mensaje de todas las personas que están en esta tarea de educar niños, ¿no? Bien, muchas gracias por su colaboración. Ya, gracias.